Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2 y vamos a leer versículos 18 al 20. Habacuc capítulo 2, versículos 18 al 20. Veamos qué nos dice aquí la palabra de Dios. Habacuc capítulo 2, versículo 18. Habacuc 2:18 dice así: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Entramos a esta última sección de juicios divinos contra Babilonia. En el capítulo 2, el profeta Habacuc ha ido denunciando los diferentes pecados de los caldeos y ha hablado en contra de su extorsión, en contra de la injusticia, en contra de la violencia, en contra de la ebriedad, que eran de los pecados más notorios en la sociedad babilónica. No eran los únicos, pero sí eran los más notorios. Ahora, Habacuc denuncia un pecado más. ¿Cuál era ese pecado? Es el pecado de idolatría. Ahora, recordemos que anteriormente el profeta ha señalado la necedad de la idolatría babilónica en sus conquistas militares. Mira por favor conmigo en Habacuc 1, 15 al 16, dice lo siguiente. Está hablando de Babilonia, dice: sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Esto fue lo que hizo Babilonia. Trató a los pueblos conquistados como lo haría alguien que pesca grandes cantidades de peces. Dice el texto: sacará a todos con anzuelo, los recogerá con la red, los juntará con sus mallas. Es la imagen de atrapar peces, como lo hizo Babilonia con los miles de personas de esos pueblos que fueron conquistando y que, nótalo, tuvieron una alegría absurda, porque el texto dice: por lo cual se alegrará y se regocijará. ¿Y qué les llevó a eso? Mira el siguiente versículo, verso 16. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Eso quiere decir de que ellos atribuyeron sus victorias a sus ídolos, a sus dioses de guerra, y hicieron algo absurdo. Comenzaron a hacer un culto ofreciendo ofrendas a la red y sahumerios a las mallas, nada más que muestra razonamientos entenebrecidos totalmente en cuanto a la idolatría. Ahora, vamos a ver algunos aspectos más que la palabra de Dios enseña sobre la idolatría. Y aquí tenemos un primer punto acerca que habla de la necedad de la idolatría. Vayamos juntos nuevamente al versículo 18. Mira lo que dice acá. Dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió al que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Nota por favor que esta es una descripción de la insensatez de la idolatría. Ahora, vayamos a leer al profeta Isaías, porque vamos a ver un complemento de lo que dice aquí la palabra de Dios. Mira ahora Isaías 44:9. Dice así: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Observa, por favor, porque los fabricantes de los ídolos, mira que Habacuc ha dicho haciendo imágenes, los fabrican. Isaías ha dicho los formadores de imágenes
fabrican, o sea, hacen y forman sus ídolos de acuerdo a su propia imaginación. Y mira que Isaías agrega que son formadores de imágenes de talla, es decir, cogen la madera y van tallándola para darle su toque personal en eso que el que fabrica quiere dárselo. Y que estos talladores son descritos como todos ellos son vanidad. Es decir, ninguno de ellos pasa la valla de aprobación de Dios, porque todo lo que piensan, lo que hacen, se vuelve algo vano, hueco, vacío, sin entendimiento, sin el fruto de una mente que ha sido realmente tomada por el Señor. Y el fruto de esa que hacen, dice Isaías, para nada es útil. Cuando culminan su trabajo de lo que han fabricado, el profeta añade que ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. El profeta Habacuc va a decir que hacen imágenes mudas. Nótalo, un ídolo no ve, no entiende, son imágenes mudas, es decir, esto es la cúspide de la necedad. Ahora, mira otro pasaje del profeta Isaías, capítulo 46, versículo 7, dice así: se lo echan sobre los hombros. Ahí están las imágenes, ahí están los ídolos como una procesión. Lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí está el ídolo, no se mueve. Quizá lo van a sacar para el siguiente año, la siguiente procesión. Y dice, le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Observa que la palabra de Dios está describiendo lo terrible de un corazón idólatra. ¿Qué hace un corazón idólatra? Hace perder el juicio. Y es que la Biblia enseña que el pecado de idolatría es tan grave que atenta contra el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Según la Biblia, Éxodo capítulo 20, versículo 3, ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es que la idolatría también es una forma de adulterio espiritual porque se roba a Dios la gloria que Él solo merece para trasladársela a imágenes o cualquier cosa a la que llamemos un ídolo. Pero también la idolatría es engañosa porque intenta encontrar esperanza en aquello que son las cosas creadas y no en el Creador. Y creo que todos podemos darnos cuenta de que la idolatría no es solo adorar a una estatua, a una imagen. De hecho, si alguien está adorando a un Dios que no es el de la Biblia, eso también es idolatría, aunque no se tenga una imagen frente a uno. Pero también puedan haber ídolos en el corazón, cuando alguien toma tu corazón y tu mente, y entonces eso toma una prioridad en tu vida, de tal manera que has desplazado al Dios de los cielos. O podría ser también algo que captura tu tiempo y que eso es lo que te lleva a pensar constantemente y probablemente eso sea un ídolo también en tu vida. Es decir, al igual que una imagen de yeso, de oro, de plata, de madera, al igual que eso, cualquier cosa, objeto, persona que toma la prioridad en mi vida fuera del Dios eterno, eso se convierte en un ídolo para mi vida, porque estamos poniendo la mirada en las cosas creadas y no en el Creador, y esto es pecado contra Dios. Mira por favor lo que le dijo el profeta Samuel al rey Saúl en una ocasión. 1 Samuel 15, 23. Dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Nótalo, la obstinación, la terquedad, poner mi voluntad sobre la de Dios, que yo sea el centro de mi vida, la obstinación, y no Dios. Eso es comparado con la idolatría. No necesito tener una imagen para caer en este pecado. El apóstol Juan, al final de su primera carta, va a decir: hijitos, guardaos de los ídolos. Y se refería a que nada compita con el evangelio en la vida de un creyente, ni tampoco nada compita en la relación
personal que debe tener un creyente con Dios. Nada. Porque si eso existe, eso es idolatría. Y para esta enseñanza uno tiene que detenerse un momento, no responder tan rápidamente, yo no soy un idólatra, sino uno tiene que hacer una pausa para evaluarse. Evalúate en esta mañana. ¿Cómo está tu vida? ¿Hay algo que ha tomado prioridad en ti y sabes que eso está desplazando al Dios de las Escrituras, al Dios vivo y verdadero? ¿Hay alguien que ha robado tu mente y está dando vueltas esa persona en tu mente y eso te ha desviado de la palabra del Señor? No respondamos tan rápido, porque para este punto hay que hacer una pausa para ver qué es lo que Dios nos muestra. Si algo o alguien se ha convertido en un ídolo en mi vida, aunque yo no tenga ninguna imagen para adorarla. Cuando miramos a Babilonia, vamos a observar que Babilonia fue un imperio totalmente idólatra. En su panteón de deidades tenía cerca de 1000 ídolos. Algunos piensan que con los pueblos conquistados esto llegó a sumar hasta 3000 ídolos, 3000 tipos de imágenes que ellos habían acumulado, lo que significa que Babilonia se convirtió en el epicentro de la idolatría mundial. Desde la Torre de Babel, que fue ese símbolo justamente de idolatría y rebeldía contra Dios, llegamos ahora a los tiempos del profeta Habacuc, pero continúa hasta el día de hoy en un sistema babilónico, satánico, que intenta, inclusive a los creyentes, hacerles pensar que teniendo una prioridad que se ha vuelto más que el hecho de ser responsables por algo, y que eso es un ídolo, pero el sistema babilónico hace pensar de que esas cosas o esas personas no son idolatría. Y justamente allí está el engaño. Mira que en los tiempos de Habacuc esto se había desarrollado a tal punto que Babilonia tenía una manera de poder trabajar para quitar la identidad de los pueblos conquistados y colocar en la mente y en el corazón de los cautivos la identidad de sus ídolos. Eso fue exactamente lo que algunos años después de Habacuc hicieron o quisieron hacer con Daniel y sus amigos, cuando les cambiaron de nombres a nombres babilónicos para intentar cambiar esa identidad. Y hago recordar de que Daniel tenía en ese momento 15, 16, 17 años, sus amigos tendrían más o menos por ahí esa edad. Mira lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 6. Observa por favor cómo es el trabajo de Babilonia y quiero hacerte pensar de que el sistema babilónico existe hasta el día de hoy. Daniel 1.6 dice así: entre los cautivos de Babilonia, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Ya estaban en Babilonia, pero quiero que pienses lo siguiente. Los padres hebreos tenían la costumbre de colocar sus nombres a sus hijos o a sus hijas con algo que estuviera asociado con el Dios verdadero. De tal manera que los padres de Daniel le pusieron Daniel. Y Daniel significa Dios es mi juez o Dios es mi justicia. Notan cómo los hebreos tenían esa preocupación de que su identidad desde sus nombres mismos estuviera grabada allí. Ananías significa el Señor es misericordioso. No conocemos a los padres de Ananías, pero de seguro pasaron una experiencia, vieron la misericordia de Dios y cuando nació su hijo dijeron, se llamará Ananías, el Señor es misericordioso. Misael significa ¿quién como Jehová? Igual que Miqueas, ¿quién como Dios? Y Azarías significa el Señor es mi ayuda. Hoy en día se ponen nombres, a veces no sabemos qué significan nuestros nombres, estamos en otra cultura, la cultura occidental. Pero qué interesante de que el pueblo hebreo relacionaba sus nombres con relación a su identidad con Dios. Ahora mira el versículo 7. A estos 4 muchachos, el jefe de los eunucos, y quiero subrayar eso,
jefe de los eunucos, ya sabe lo que pasó con Daniel y sus amigos. Puso nombres, puso a Daniel Belsasar. A Daniel, que significaba Dios es mi juez y mi justicia, quisieron cambiarle su identidad y le pusieron Belsasar, que significa Bel, un dios babilónico. Bel protege al rey. Mire ese trabajo de cambio de identidad. A Ananías, que significa el Señor es misericordioso, le pusieron Sadrach, que significa iluminado por el dios Sol. En nuestra cultura los incas no solo tuvieron a Huiracocha, dios Sol, sino también otras culturas paganas. A Misael, ¿quién es como Dios? Mira, le pusieron Mesac, y Mesac significa ¿quién es como Acú? Un dios babilónico. Y a Azarías, que significa el Señor es mi ayuda, le pusieron Abed-Nego, que significa siervos del dios Nego. Observa por favor cómo trabajaron para cambiar la identidad de estos 4 muchachos. La meta era de que dejaran de abrazar al Dios vivo y verdadero y confiaran en esos dioses babilónicos. Es un trabajo de adoctrinamiento de la mentira. Por cierto, no resultó ni en Daniel ni en sus amigos. Siendo jovencitos de 15, 16 años, estaban aferrados al Señor. Tienes que entender que las convicciones de fe para un joven de 15, 16 años, según la Biblia, ya se dan. No puedes dejarte seducir por la psicología que dice que a esa edad se adolece entonces de una y otra cosa y un joven no podría tener convicciones de fe. Falso. Se puede tener convicciones de fe, como lo tuvo Daniel en el lugar más pagano que el mundo podría pensar, estando allí en plena Babilonia, como lo tuvieron también sus amigos. Y se mantuvo allí Daniel. ¿Recuerdas el domingo pasado cuando leímos Daniel capítulo 5 sobre el rey Belsasar, el último rey babilónico, cuando hizo esa fiestona y entonces murió esa noche por juicio de Dios? Entró el imperio persa a Babilonia. ¿Sabes cuánta edad tenía ahí Daniel? Tenía 85 años por lo menos. Tenía 15 acá aproximadamente. Han pasado 70 años de cautiverio. Era un anciano. Cuando él oró cerrada la puerta y abrió sus ventanas porque el edicto decía que ningún hombre podía orar a ningún dios fuera del rey babilónico, Daniel hizo lo mismo que siempre hacía. Fue a ese cuarto, abrió sus ventanas, se dirigió esa oración hacia Jerusalén. Y ese hombre tenía unos 85 años o un poco más para ese momento. Es que las convicciones de fe pueden ser a los 15 años, pueden ser a los 80 como a los 50, porque cuando un creyente tiene convicciones de fe y está arraigado en la palabra de Dios, cualquier trabajo de adoctrinamiento que se dé, abierto o sutil, eso no va a poder cambiar la identidad de aquel que ha abrazado el Evangelio de Jesucristo y que está arraigado en la palabra de Dios. Daniel pudo rechazar ese cambio de identidad porque la Biblia dice en Daniel 1:8, propuso en su corazón, ahí está el punto, no contaminarse con la porción de la comida del rey. Propuso en su corazón. Claro, Daniel pudo decir, bueno, ahora estoy aquí en el centro de operaciones del imperio persa, qué oportunidad para mí, soy joven, por ahí unos cuantos contactos, estoy trabajando en la corte del rey persa y entonces tengo un futuro asegurado. Él pudo decir, estoy lejos de mis padres, ya no me están mirando, ya no me están diciendo, mira esto que el otro, no, entonces hago las mías y labro un futuro maravilloso para mí. Daniel pudo haber dicho todo lo que un corazón sutil pudo haber dicho. Lo cierto es que él propuso en su corazón no contaminarse, porque ahí está la batalla, en el corazón. Ahí está la lucha por el cambio de identidad de las escrituras del Dios vivo y verdadero a los dioses e ídolos que hoy en día el mundo y el sistema babilónico presenta. Y mira por favor que el versículo 8 completa el texto, dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía,
pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, que era una comida y bebida ofrecida justamente a los ídolos. Y que Daniel dijo, no, yo no puedo participar en esto. ¿Hay algo que está cambiando tu identidad como hijo o hija de Dios? ¿Hay algo que se ha convertido en un ídolo en tu vida y que eso ha girado tu corazón para ahora pensar como el mundo piensa, hablar como el mundo dice, actuar como el mundo hace? Tu identidad, si eres de Cristo, ha sido totalmente trasladada al sistema babilónico. Quizás tengas alguna creencia falsa o una ideología o una filosofía que es contraria al evangelio de la gracia y eso ha quitado tu identidad en Cristo, de que le perteneces, de que eres de Él y por lo tanto debes vivir para Él. Si hubo ese cambio de identidad, tú vas a hacer cualquier cosa, aunque invoques el nombre de Cristo. Quizá tus estudios o un trabajo en sí mismos se han convertido en una meta para ti. Y no hay nada más que eso para tu vida. A toda costa debes avanzar en eso y pierdes la identidad de que eres un peregrino en este mundo. Sí, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que vivir ciertamente la vida aquí, pero somos peregrinos. De tal manera que sabemos que estamos yendo rumbo a la patria celestial. Esa es una identidad cristiana. O tu familia se ha convertido en un ídolo. O tus hijos se han convertido en un ídolo. Ya no son herencia de Jehová. Ya no tenemos la manera en que los hebreos trasladaban esa identidad de su Dios a los que vienen detrás nuestros, sino que ellos ahora marcan la pauta del hogar y todo lo que hacemos va en relación a ellos, los hijos o las hijas. Y eso se ha convertido en un ídolo para ti. Ya no actúas conforme Dios dice en su palabra, porque ahora la manera en que decides y conduces tu hogar es porque un ídolo ha reemplazado al creador de la familia, del matrimonio y de la manera que tenemos que guiar el hogar conforme a la palabra del Señor. ¿Hay algo que ha cambiado tu identidad en tu vida? ¿Algo que tú puedes ver en lo que Dios te está mostrando ahora? Que puede ser una bendición de Dios, pero tú lo estás transformando en un ídolo que no es para la gloria de Dios. Y no podemos responder tan rápido. Tenemos que hacernos una pausa para pedirle al Señor que nos ayude a ser honestos con Él. Y decirle, Señor, en esta parte de mi vida estoy cojeando. Aquí no estoy caminando bien. Esto está tomando más mi mente y mi corazón, Señor, y eso te está desplazando a ti, al único Dios verdadero. En eso que Dios te está mostrando ahora, tienes que arrepentirte de tus pecados. Miren nuevamente Habacuc 2:18. Miren cómo Habacuc denuncia la idolatría de Babilonia. Dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió al que le hizo? De nada sirve, no es fructífero, eso es contaminante. Mira la siguiente pregunta, la estatua de fundición que enseña mentira. Eso es exactamente lo que hace la idolatría, engaña, enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Mira el versículo 19, ay del que dice al palo, o sea, ahí, a la imagen de palo, despiértate. Observa, la idolatría nos hace perder totalmente el juicio de una razón, un criterio, ¿no es cierto? Y a la piedra muda, levántate, podrá él enseñar. Aquí está cubierto de oro y plata. Es muy atractivo, ciertamente, pero no hay espíritu dentro de él. Y mira, por favor, que en Babilonia había ídolos para todos los gustos y para todos los bolsillos, porque en el versículo 18 dice, la escultura que esculpió, es decir, ídolos de piedra, que eran esculpidas. Pero nota también en el versículo 19 al que dice al palo, habían ídolos de madera, de palo. También habla de piedra, pero también que eran cubiertos de oro y de plata. Los babilonios tenían como costumbre hacer una imagen de madera y entonces la iban recubriendo de láminas delgadas de oro o de plata y que las iban, digamos,
golpeando hasta darle la forma de ese ídolo, y que cuando uno veía ahí, veía toda una imagen atractiva. Invertían su dinero en eso, de oro y de plata, pero no hay espíritu dentro de él. Eso es el colmo de la necedad. Mira ahora, por favor, Salmo 115, versículo 4, dice lo siguiente. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Esos son los ídolos, como también el idólatra. Y en una nación donde tiene raíces idólatras, le espera severas consecuencias por su idolatría. Miren por favor Romanos 1:21, dice así, noten cómo va viniendo el juicio de Dios para una sociedad que le rechaza y es idólatra. Mira, Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, se refiere a la creación. Claro, uno sale y ve la creación, uno va por ciertas partes de aquí del Perú o del mundo entero y puede ver la maravillosa creación. Hay un Dios que es creador. Eso, la creación me da testimonio de un Dios. Entonces dice acá el texto, pues habiendo conocido a Dios como creador, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Ese es para el mundo. Se hicieron necios. Claro, podrían tener un PhD también, varios cartones, y se presenta a alguien en una cátedra y entonces dice, el hombre desciende del mono, y la gente, ¡wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué pensamiento tan profundo!, ¿no es cierto? ¡Qué inteligencia de este hombre! El hombre desciende del mono, profesando ser sabios. Se hicieron necios. Pero también en el ámbito religioso, nótalo, no solamente en la pseudociencia, porque el versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Claro, hicieron una imagen y dijeron, ese es Dios. Pero ese es cambiar al Dios de los cielos, incorruptible, por la imaginación de hombre. Pero no solamente eso, algunos han hecho, dice acá, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Mira el mundo entero, mira la India hoy en día, cuántos ídolos hay. Ahora, mira el juicio de Dios contra una sociedad que es idólatra. Mira el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Cuando una sociedad rechaza a Dios y abandona a Dios, Dios también abandona esa sociedad. ¿Quieren vivir en idolatría? Dice Dios. ¿Quieren vivir así? Pues tengan el fruto de ello. ¿Cuál va a ser el fruto de la idolatría? Dios los entregó a la inmundicia. Y dice, en las concupiscencias de sus corazones, la tendencia pecaminosa del corazón. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, la palabra, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ciertamente, Dios abandona una sociedad que se ha dedicado a la idolatría. Por eso es que la iglesia de Cristo tiene que marcar una diferencia en una sociedad que es netamente idólatra. Tenemos que hacer una diferencia con lo que el mundo persigue, con lo que el mundo ama, con lo que el mundo hace. Cuando el apóstol Juan en su primera carta dice, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿A qué se refiere Juan? El apóstol quiere decir que si viajas por un lugar, no
te vas a maravillar de la naturaleza y no vas a decir qué precioso este lugar. No, no se refiere a eso. Si viajas a un país y ves una arquitectura preciosa, quiere decir que no vas a decir, qué hermosa ciudad, qué hermosa arquitectura. Quiere decir eso, si vas a un museo, a un buen museo, y ves arte, y entonces quiere decir que no vas a decir, qué lindo estos cuadros. No, no significa eso. Cuando Juan el apóstol dice, no améis al mundo, está diciendo, no amen al sistema de pensamiento, de valores, lo que el mundo ama, lo que el mundo persigue, lo que el mundo anhela, lo que el mundo enseña, lo que el mundo ha puesto en primer lugar. No amen eso, ni las cosas que el mundo pone como un valor por encima de Dios, porque eso es idolatría. Y si alguno ama al mundo, ese sistema de valores, el amor del Padre no está en él. Juan dice, hay que dudar de la salvación de esa persona. Claro, ¿recuerdan lo que hemos dicho hace ya buen tiempo? Si tú ves a un animalito que se parece a un ganso, que camina como ganso, que tiene patas de ganso y que tiene pico de ganso y que emite un sonido de ganso, ¿qué cosa es? Un ganso. Y si alguien camina como un incrédulo, vive como un incrédulo, habla como un incrédulo, piensa como un incrédulo, decide como un incrédulo, ¿qué cosa es? Un incrédulo. De tal manera que el amor del Padre no está en esa persona. Puede pensar, puede decir que es cristiano, su vida lo niega totalmente. Pero dice algo más, porque todo lo que hay en el mundo, recuerda esos valores, pensamientos, lo que el mundo pone, recuerda, quiere cambiar la identidad del cristiano. Los deseos de la carne, lo que el corazoncito quiere pecar, los deseos de los ojos, lo que la mirada encandila, ¿no es cierto? Y dice, wow, esto sí me gusta, esto me agrada, y es pecaminoso. Y la vanagloria de la vida, cuando alguien saca pechito porque va avanzando en la vida y deja de darle la gloria a Dios, esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y Juan el apóstol dice, tiene que haber una diferencia. Ciertamente el cristiano vive en este mundo. Cristo dijo, no ruego para que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tú y yo tenemos que pisar este planeta Tierra con desafíos, con tareas, con responsabilidades. Los padres de familia en el corre-corre del colegio diario y otras personas en el trabajo, los abuelos en otro momento de vida preocupados por los nietos. Sí, tenemos que vivir en esta sociedad, pero Cristo oró para que nos guardemos del mal. Eso es diferente. De tal manera que el creyente tiene que vivir, hay proyectos, hay vida, tiene que estudiar, tiene que progresar. ¿Por qué no? Tiene que destacar también en su área de trabajo y en lo que va avanzando. Ciertamente es así, pero otra cosa es amar al mundo. Lo que el mundo ha puesto como una prioridad por encima de Dios. Hay una diferencia entre lo uno y lo otro. Y la iglesia tiene que marcar la diferencia por la necedad de la idolatría. Pero mira ahora, en segundo lugar, pensemos ahora sobre la autoridad suprema de Dios. Porque mira ahora cómo cambia, cómo gira el texto bíblico en el versículo 20. Dice así, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Gloria a Dios por este versículo bíblico. Porque Dios, el Rey soberano del universo, reina desde su santidad y es inconmovible. Note el texto, mas Jehová está. A Dios nadie le puede mover de su trono. Y Dios está en su santo templo. Por eso es que Habacuc, si tú ves en tu Biblia, pudo decir estas palabras en Habacuc 3:17, cuando él sabía ya que en pocos años Babilonia venía, iba a aplastar la economía, iba a estar de cabeza en Judá. En Lamentaciones, ese libro, vemos lo terrible que sucedió en ese tiempo. Pero Habacuc pudo declarar esto. Mira, Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales,
Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué Habacuc pudo decir eso? Porque ahora él es consciente de que Dios está en su santo templo, inconmovible, aunque todo lo demás esté convulsionado. Dios es Dios. Piensa que la idolatría no solamente fue de Babilonia, lo fue de Judá. ¿Recuerdas? Hace varias semanas mencionamos Jeremías capítulo 17, cuando el rey Joacim, perverso rey Joacim, diseminó la idolatría. Y Dios dice, tu pecado está esculpido en tu corazón como con un punzón de diamante. Está bien grabado ese pecado en tu corazón. Y que los jóvenes extrañaban los altares de acera donde se cometían terribles cultos abominables delante de Dios. Y los jóvenes estaban diciendo, ¿dónde es el punto de encuentro para ir y entonces pecar? Claro, los padres decían, sí, pero al menos están yendo a un tipo de reunión por allí y están creyendo en Dios. Falso. Era una religión falsa totalmente. Pero Habacuc, en medio de todo eso, pone su mirada en el Dios que está en su santo templo. Mira el Salmo 93, versículo 1 y 2. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Mientras Babilonia hacía de las suyas pensando que no había ningún control, y Habacuc tenía estas inquietudes espirituales y le hacía preguntas a Dios, Dios le revela ahora a su siervo que frente a su infinita majestad, todo habitante de la tierra tiene que guardar silencio. Es un llamado a la autoridad suprema y absoluta del Dios de los cielos. Es un llamado a mantener una actitud de reverencia frente al único y sabio Dios. A veces abrimos más la boca delante de Dios de lo que debemos abrirla, pecando contra Dios. Cuando el apóstol Pablo en Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, no solo se refiere a la relación personal. Claro, no hay que estar murmurando ni creando contiendas en la iglesia de Cristo, pero también es aplicable a la relación con Dios, es decir, no estar mascullando cosas contra Dios. Y a veces hay cristianos que son don quejas o cristianas doña quejas. De todo se quejan contra Dios. Cualquier cosa que sucede, ya sus bocas están diciendo algo contra Dios, como que Dios no lo va a escuchar. Ciertamente abrimos la boca más de la cuenta. Y cuando el profeta acá dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, está marcando una distancia entre los ídolos que no ven, que tienen ojos pero que no ven, tienen boca pero que no hablan, tienen orejas pero que no escuchan. Sí, esos son los ídolos. Pero el Dios de los cielos, creador del universo, está en el otro lado. Por eso calle delante de él toda la tierra. Cuando vamos al Salmo 11:4, mira, dice así, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Dios de la Biblia ve. Y por cierto, habla y oye. Dios es Dios, a diferencia de los ídolos. Por lo que el hombre tiene que someterse humildemente a Dios. Ten en cuenta que el santo templo de Dios no está hecho de manos humanas. No hay nadie quien pueda tallar esa morada divina. No es que le pueda poner algunos adornitos de oro o de plata, no. Los santos cielos, la morada de Dios es la morada celestial que Dios mismo creó. Y eso es totalmente diferente a lo que los ídolos son hechos por manos humanas. Mire el Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, aquellos que no vemos ahorita, pero que están adorando a Dios. Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros
todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Y entonces el salmista dice, bendice, alma mía, a Jehová. Él está en su trono inconmovible. Y frente a este Dios que es eterno, santo, todopoderoso, el hombre debe guardar silencio. Pero al mismo tiempo es un Dios que invita a los suyos a orar a Él y a clamar a Él. Porque la palabra de Dios también enseña, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar y hallar misericordia oportuna. El oportuno socorro, el mismo Dios eterno nos invita a hablar con Él. Qué privilegio de estar delante de su altar, de su trono, y poner nuestras angustias y cargas delante de Él. 2 versículos más. Mira el Salmo 18, 6. Mira cómo esta es verdad en el creyente. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él, a sus oídos. Gloria al nombre del Señor. Él escucha el clamor de los suyos. Mira lo que dice el Salmo 28, 6. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Y con mi cántico le alabaré. Esto no lo hacen los ídolos. Ellos son mudos. Ellos no responden. Esa es una religión vacía, cualquiera que sea. En cambio, el Dios de los cielos puede responder al clamor de quien se acerca a Él. Y lo primero que tienes que hacer, ¿sabes qué cosa es? Es arrepentirte de tus pecados, creer en Jesucristo, abrazar la salvación que solamente Cristo te ofrece, y Cristo te dará perdón de pecados y vida eterna. Y la iglesia de Cristo, podemos acudir a Él en todo momento y dar un testimonio diferente a lo que el mundo hace. Y cuando un incrédulo te ve y te dice, ¿por qué tú andas con gozo a pesar de las dificultades? ¿No te han dicho alguna vez, oye, tú ora a tu Dios porque tú estás más cerca de Dios? ¿No te han dicho algo así o algo parecido? Demuestra que crees en el Dios de la Biblia y que este Dios responde conforme a su voluntad, pero responde al clamor de los suyos. Ese es estar bajo la autoridad suprema del Dios bendito y eterno, por lo cual mi corazón se gozó y con mi cántico le alabaré. Vivamos así para la gloria del Señor. Es la maravillosa comunión del creyente con su Dios. Es gozarnos en Él, es descansar en Él, que Dios obra portentosamente porque Dios es Dios, amado hermano y amada hermana. Oremos.